Bueno, iniciamos el programa del día de la fecha, 19 de julio de 2012. Bueno, nos encontramos acá siempre con el amigo Matías Benítez y hoy hemos tenido lamentablemente una pequeña deserción porque habíamos anunciado a todos nuestros amigos en mensajes difundidos por internet, en nuestra cadena de mails y en determinados foros, habíamos difundido que hoy iba a venir nuevamente el comandante Mahdi al-Afghani, que recuerdan ustedes que la vez pasada nos ilustró de una manera muy significativa, importante, respecto de la guerra de Afganistán que él tuvo de la cual él participó hace varios años, ¿no? Antes todavía, en ese interregnio que hubo entre la guerra contra Rusia y la guerra contra los norteamericanos. Él participó de esa guerra civil. Lo habíamos invitado hoy porque, como él, además de ser un combatiente, es un importante teólogo del Islam, en el foro Traditio Revolutio, que es un foro que hay en internet, en donde participamos varias personas, especialmente participa un amigo nuestro muy entrañable, que es un español de Barcelona, Alcántara, con el cual discrepamos muchísimo, pero por lo menos vivificamos un poco el foro a través de un debate. Y Alcántara en una oportunidad había hecho una serie de críticas a la religión islámica, y bueno, yo lógicamente refuté algunas cosas, pero otras me consideré incompetente porque bien se sabe que yo no soy musulmán, y que la persona indicada era justamente para contestarle, era este amigo Mahdi al-Afghani, pero lamentablemente tiene una gripe que lo ha prostrado en cama de último momento, así que vamos a tener que postergarlo ese debate. Le pedimos disculpas a nuestro amigo Alcántara, que sé que nos está escuchando seguramente, lo mismo que otras personas, pero ese debate lo vamos a postergar para otra semana. De paso comento otro detalle, que, bueno, acá en la Argentina estamos de vacaciones invernales, ¿no? Y entonces hay muchos recesos, y yo también, lo mismo que Matías, nos tomamos una pequeña vacación, porque solemos viajar por el interior, así que vamos a hacer un receso después de esta semana, de este programa hasta el 9 de agosto, ¿eh? O sea que este es el programa número 7, el programa número 8 va a ser el 9 de agosto, cuando regresemos hacia un poco de nuestros periplos. Bueno, ya yendo concreto, al programa del día de hoy, hemos sido un poco, digamos así, anticipadores de hechos, porque tú recuerdas, Matías, que la vez pasada dijimos que íbamos a hablar de la primavera árabe, de este gran movimiento de la primavera árabe, que es un movimiento importantísimo, ¿no? Que ha surgido en Túnez en diciembre del 2010, a raíz de un hecho tremendo, lamentable, que fue este martirio. Yo insisto que no hay que llamar suicidio a aquellas personas que se inmolan por una los que se inmolan por una causa muy noble, pero acá en este caso sí hubo algo de desesperación. Este joven Bouzizi, que un tunecino, que vivía esta situación dramática en Túnez, una situación muy parecida a la que podemos haber vivido acá en la Argentina en la época del 2001, cuando existían esas tremendas recesiones, esas carencias de dinero, esas corridas bancarias. Y en Túnez, bueno, hace años y años que el pueblo, lo mismo que en otros países de África y de la región, vivían estados de postergación económica y social tremenda. Este Bouzizi era un graduado universitario que vivía de un puestito de venta de verduras, ¿no? Y pues esas son las cosas absurdas que trae el sistema capitalista, ¿no? De cómo a los jóvenes les cierra totalmente las expectativas de vida, los obliga a trabajar en empleos para los cuales no se han capacitado, y le habían puesto a él una serie de
de trabas por las cuales directamente una especie de coimas que le pedían que él tenía que dejar de vender. Y bueno, esta situación, digamos así, pequeña, dramática para él, produjo así una indignación tan grande por el cual este muchacho se inmola, se quema vivo, ¿eh? O sea, fue una cosa tremenda. Y eso fue realmente la chispa que encendió la pradera, fíjense ustedes, porque a raíz de ese acontecimiento, bueno, Túnez estalló directamente, fue un estallido social en contra de este delincuente que gobernaba, Ben Ali. Bouzizi es el que se inmoló, Ben Ali, y en pocos días cayó ese gobierno por las movilizaciones populares que existieron. Y eso fue el comienzo de la primavera árabe, ¿eh? Y después se fue cada vez agudizando más. Ahora, yo decía, ¿qué anticipo el nuestro? Porque hoy se está viviendo una etapa culminante de la primavera árabe, que es la rebelión que está aconteciendo en Siria, que ha llegado, bueno, en el día de ayer, bien sabemos que han habido unos acontecimientos tremendos, que ha sido este famoso atentado, que todavía ahora hay toda una discusión respecto si fue un atentado por el cual se inmoló un kamikaze. Lo que se dice que fue que un guardaespaldas del ministro de Defensa de Siria se inmoló con un cinturón cargado de explosivos y mató al ministro de Defensa, al cuñado del actual presidente Assad, y otro general más de alto rango, y dejó malherido al ministro del Interior. O sea, la plana mayor de Siria, del régimen de Assad, fue eliminada directamente. Entonces esto desde ya ha puesto en severa crisis al régimen. Pero nosotros queremos hacer digamos así, un relato de lo que es esta primavera árabe. Porque ha habido personas que la han criticado enormemente, porque han dicho, esto es todo un instrumento de los Estados Unidos, y esto especialmente se empezó a decir a partir de esta rebelión que hubo contra Gaddafi, porque fíjense ustedes, primero fue contra Ben Ali, y nadie podía decir que Ben Ali fuera un régimen, digamos así, anti-norteamericano, todo lo contrario. Ben Ali era una garantía para Estados Unidos de que allí no hubiese ningún movimiento contrario a sus intereses. Después se extendió a Egipto con Mubarak, ¿eh? Menos todavía, O sea, Mubarak era la garantía que existía allí para que el régimen norteamericano y sionista pudiese continuar. Mubarak fue uno de los que, si no fue el firmante, fue el que mantuvo estrictamente lo firmado en los tratados de Camp David, por los cuales se reconocían las fronteras y Egipto mantuvo un estado de paz con Israel durante décadas y décadas mientras estuvo Mubarak. Y bueno, obviamente que la caída de Mubarak, ¿qué va a significar para, para Israel? O sea, va a significar, como nosotros dijimos ya en otra oportunidad, el, digamos así, el debilitamiento de las fronteras del Sinaí, que es uno de los dos grandes lugares riesgosos que tiene Israel, por el cual hace esa famosa guerra de 6 días en 1967, que son el Sinaí por un lado, por el lado de Egipto, y por el lado del norte el Golán, con Siria. Esas son las dos zonas conflictivas propiamente de Israel. Entonces, sea Mubarak como Assad en Siria, garantizaron por años, por décadas, un statu quo en la región. Entonces, la caída de Mubarak en Siria, ¿qué va a significar? Y va a significar que en el Sinaí se empiece a generar un movimiento. Y esto lo dice la misma prensa judía, aunque no lo dice, digamos así, de manera oficiosa. Pero leyendo los medios hebreos, por ejemplo, el periódico Haaretz, que es un periódico sionista de izquierda, de Jerusalem Post, entonces ahí nosotros notamos esa gran preocupación, porque ¿qué fue lo primero que sucede en el Sinaí? Se vuelan los gasoductos que conducen el gas hacia Israel, que pasan por Egipto.
y se constituye Al Qaeda en el Sinaí. Empiezan a haber lluvias de misiles sobre el territorio israelí. Se ataca un contingente militar, mueren otros soldados. Entonces hay toda una serie de acontecimientos que preocupan enormemente a Israel. Entonces decíamos, cae Mubarak, la segunda revolución. Nadie podía decir, bueno, no, esto es una revolución que Estados Unidos desea, porque Estados Unidos siempre respaldó a Mubarak, lo mismo que Israel. Pero lógicamente que Norteamérica tiene una política internacional que tiene su inteligencia, no son tontos esos. Ellos se dan cuenta que hay regímenes que pueden apoyar hasta cierto punto, porque no quieren quedarse afuera de la historia. ¿Qué pasa si Mubarak se vuelve tremendamente impopular? Norteamérica, si lo respalda hasta el último momento, se desprestigia enormemente en la región. Entonces, muchas veces, ¿cuál es la táctica de Estados Unidos en estos casos? Tratar de acompañar la revolución para darle un sesgo que favorezca sus intereses. Ahora, eso es lo que quisieron hacer en Libia, que fue la tercera etapa de la revolución de la primavera árabe. O sea, porque ¿qué fue lo que pasó en Libia? Primero, claro, la figura de Gaddafi es una figura que de alguna manera representa un cierto... en algunos casos puede generar una cierta confusión, porque Gaddafi tuvo por muchísimos años un lenguaje tremendamente antiimperialista, ¿no? Incluso él estuvo detrás de ciertos atentados que se hicieron contra el avión de la Lockheed en Inglaterra, por el cual murieron muchísimos... yo no recuerdo qué cantidad de personas murieron en ese atentado, pero o sea, fue considerado por años uno de los exponentes principales del terrorismo. Pero después Gaddafi, que a nuestro entender siempre fue un demagogo en el fondo, o sea, trató de utilizar la revolución desde un punto de vista personal, en función de sus intereses. Siempre ha tenido muchas afinidades en cuanto a su figura con personas como Chávez en América, que tienen un lenguaje antiimperialista, pero sesgado por un matiz demagógico fundamental. Y Gaddafi además estaba en contra del Islam, eso es indudable, o sea, nunca fue un musulmán propiamente. O sea, Gaddafi pertenecía a esta rebelión nacionalista laica que hasta cierto punto estaba en contra de Occidente. Porque como nosotros dijimos en alguna oportunidad, la idea de Estado-Nación que sostienen todos estos movimientos laicistas, el nacionalismo mismo como ideología, es una ideología occidental, no es una ideología propiamente islámica. La ideología islámica propiamente es el califato, eso es indudable, no el Estado Nacional. Entonces, ¿cuándo aparece, cuál es el gran cambio de Gaddafi? El cambio de Gaddafi lo tenemos en el momento en que aparece Al Qaeda, cuando se dan los famosos atentados del 2001. Entonces ahí hay un cambio radical y Gaddafi se yergue a sí mismo como un garante de la lucha en contra del terrorismo internacional. Él aparece ante los Estados Unidos como un aliado. ¿Y qué es lo que se dedica a hacer? Fíjense ustedes, qué curioso, ¿no? En Al Qaeda había un gran porcentaje de libios, o sea, incluso hay una localidad de Libia en donde prácticamente una cantidad muy grande, la localidad de Derna, una gran camada de cuadros de Al Qaeda surgen de allí. Entonces él persigue a esa organización y delata, aprovechando ese lenguaje antiimperialista que posee, delata a muchos miembros de esa organización que los manda presos a los Estados Unidos. Entonces hay un cambio que es percibido tanto por Estados Unidos como por Israel, que lo apoyan a Gaddafi en sus primeros momentos. Pero después, ¿qué sucede? El desprestigio de esta figura era muy notoria en la población. Porque, ¿qué es la primavera árabe? Eso queremos llegar. Cuando esto tiene que ver con el colonialismo, el pasaje, todos estos regímenes que hay en África, y que también encontramos en el Medio Oriente, son secuelas del colonialismo. El colonialismo es un sistema que empieza a desaparecer después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cuál es el sustituto al colonialismo? El neocolonialismo. O sea, los estados coloniales que se retiran dejan oligarquías en los países para que cumplan con sus propios intereses. Y entonces esas oligarquías son un poco como
los intermediarios en la explotación de los recursos de estos países, el petróleo principalmente y una serie de materias primas que poseen estos países, y dejan a sus poblaciones en estado de verdadera postergación económica, social. Entonces esa primavera árabe es una rebelión muy parecida, entrecomisándolo, al famoso que se vayan todos que tuvimos aquí en Argentina cuando se quisieron liberar definitivamente de la clase política. O sea, esos regímenes que estaban así, en última instancia, sostenidos por el Occidente, empiezan a ir cayendo uno a uno. Y es interesante el tema de la experiencia de Gaddafi. Por eso hay muchos que se han confundido, muchos han creído no, porque Gaddafi lo bombardeó a Estados Unidos. Y sí, por supuesto, lo bombardean, pero ¿por qué? Porque ¿cuál es la estrategia norteamericana y también rusa? Porque si bien Rusia no participó del bombardeo a Gaddafi en su momento, ellos no vetaron la resolución por la cual se iban a crear zonas de exclusión y se iba a bombardear a las Fuerzas Armadas de Gaddafi en su momento. O sea, es como si lo hubieran apoyado. Lo que sucede es lo que yo decía antes. Ellos lo que querían era no estar afuera de este movimiento que tenía todas las características de ganar. Ellos veían que la primavera árabe era un movimiento exitoso, porque había triunfado en varios lados y que también iba a triunfar en Libia. Entonces, ¿de qué lado hay que estar? Hay que estar del lado del que va a ganar. Esa era la idea que tenían. ¿Para qué? Para darle un sesgo distinto al que puede llegar a tener. ¿Y cuál es el que a ellos les preocupaba que pudiera llegar a tener? Al respecto es interesante recordar lo que dice Gaddafi. Cuando Gaddafi tiene la soga al cuello y ve que Occidente lo abandona, entonces lanza un llamado. Dice, si yo no estoy, ¿qué va a pasar? Va a estar Al-Qaeda. Y le dice a Israel, sus fronteras van a empezar a debilitarse, van a empezar a tener ataques por todos lados. O sea, manténganme a mí, que soy la garantía. Y aquí hay como, digamos así, un poco una cierta contradicción entre los occidentales, porque ha habido muchos líderes occidentales. Por ejemplo, yo recuerdo el caso del español Aznar, por ejemplo, y aún otros líderes, hasta George Bush en algún momento, que dijeron, no hay que abandonarlo a Gaddafi, hay que mantenerlo. Putin también hesitaba con respecto a eso, porque es una garantía. Si no está él, el peligro puede venir, o sea, puede radicalizarse la cosa, porque fíjense ustedes que cuando cae Ben Ali en Túnez y cae Mubarak en Egipto, ¿qué es lo que viene? La hermandad musulmana, los movimientos musulmanes, el islamismo, que en su primera etapa puede ser moderado, pero ahí atrás puede estar el islamismo radical, que es el peligro. Entonces, ese llamado de Gaddafi es interesante porque Occidente se divide en dos. Están los que dicen que conviene sacarlo para estar a la cabeza del cambio que podamos llegar a tener, y están aquellos otros que en cambio dicen, no, tenemos que mantenerlo a cualquier precio. Y esto es lo que se está viendo ahora en Siria. Fíjense, la otra etapa, hubo otros movimientos, no vamos a negar de que o sea, no fue solamente estos tres que dijimos, también en Jordania ha habido movimientos, en Bahrein, en Yemen se ha destituido al presidente Saleh, pero ahora donde está la situación más conflictiva es en Siria. ¿Qué es lo que está sucediendo en Siria actualmente? Es un fenómeno interesante, porque algunos piensan, y Rusia está apoyando a Siria, porque Rusia se ha negado, ha vetado todas las resoluciones. Hoy mismo acaba de vetar por tercera vez una resolución de sanción a Siria. Y Estados Unidos, en cambio, dice que hay que intervenir. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que hay un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y Rusia? No, es una cuestión táctica. Esto hay que darse cuenta. Esto se entiende claramente a partir del viaje que hizo Putin a Israel. Putin, cuando asume el poder en Rusia, ¿cuál es el primer país que visita? Israel. ¿Y qué va a hacer Israel? No va simplemente a inaugurar el monumento al soldado ruso judío muerto en la Segunda Guerra, como realmente sucedió. Va a discutir la situación de Assad con Netanyahu. Porque ahí hay una gran similitud entre ambos. Tanto Netanyahu como Putin son duros, son halcones.
con respecto al tema del fundamentalismo. Temen que si cae Assad pueda venir lo peor. Y esto lo dice la misma prensa sionista. La prensa sionista manifiesta su preocupación porque dice Assad garantizó por 50 años la paz en las fronteras del Golán. Es cierto, dice, dio algún respaldo a Hezbollah, a Hamas, pero garantizó la paz en las fronteras del Golán, que es una zona conflictiva para los israelíes. Porque el Golán para ellos es toda una zona elevada que tiene directamente, desde allí se visualiza todo el territorio israelí. Y entonces el peligro es ese. Y fíjense ustedes qué cosa curiosa, ¿no? Hasta qué punto está claro que Assad e Israel no tienen conflicto, que Assad, para mantenerse en el poder, porque ahora se está combatiendo en las calles de Damasco, acaba de sacar las tropas que tenía en la frontera del Golán, porque obviamente para él el conflicto verdadero es el que existe dentro de su territorio, no con Israel. Entonces, es interesante aquí resaltar también, ya que mencionamos el tema de Putin, de Rusia e Israel, que en realidad hay otra afinidad muy grande entre Rusia e Israel, especialmente la Rusia postcomunista, representada por Putin. Rusia le debe mucho, Israel le debe muchísimo a Rusia, cosa que no se dice habitualmente. Yo quiero decir dos cositas y después te cedo a vos porque sé que estás ansioso por hablar y por decir algo con respecto a este tema. Israel fue un Estado desde sus orígenes que motivó a un importante sector de la colectividad judía en el mundo con la excusa de que el judío era una colectividad perseguida y que necesitaba un territorio para que estas cosas no sucedieran más, para no ser más el perseguido dentro de distintos estados. Y tomó como causa principal de su constitución el famoso tema del Holocausto, la persecución que los judíos tuvieron en la época del nazismo. Pero después de la caída del nazismo, el judío en el mundo se ha encontrado en una situación de tranquilidad, no ha habido más persecuciones. Y la gran mayoría de Muy pocas que quedaron en América Latina y fueron populares. Claro, si bien no se puede decir que la humanidad ha pasado de golpe a amar a los judíos y antes los odiaba, o sea, la realidad es que no hay persecución de judíos actualmente, no es una colectividad perseguida actualmente, eso es claro. Entonces, y eso lo vive el mismo judío, que en su gran mayoría no ha ido a Israel. ¿Por qué no ha ido a Israel? Porque no quiere padecer las penurias que el judío vive en Israel. Es interesante también resaltar este hecho, que el Estado de Israel constantemente insiste que la situación interna no es grave. ¿Para qué? Para no desalentar a los judíos que puedan ir a Israel, porque el que vive en Norteamérica, que vive en situaciones de confort y todo demás, no va a tener ninguna ganas de ir a un país bombardeado, con conflictos y todo demás, ¿no? Entonces siempre han tratado de generar esa idea que por supuesto nunca ha sido bien recibida por el conjunto de la colectividad judía. La mayor parte de los judíos no viven en Israel, a eso quiero llegar. Y entonces se estaba dando un fenómeno en Israel, desde sus orígenes, de disminución sensible de la población con respecto a los palestinos, que eran los habitantes originarios, que en cambio aumentaban progresivamente. Ahora bien, pero hubo un cambio interesante, que fue justamente cuando cae el comunismo y cuando se abren las fronteras en Rusia. Y entonces tenemos una gran migración de judíos rusos a Israel que revitalizan el problema demográfico en Israel. Entonces eso es una deuda muy grande. Por ejemplo, el ministro de Defensa israelí, Lieberman, es un producto de esta famosa inmigración, ¿no? Por eso es interesante eso. Y estos judíos rusos, claro, vieron durante muchos años, a partir de las persecuciones que tuvieron durante el comunismo, o sea, vieron en Israel, digamos así, lo mismo que podían haber visto en su momento los judíos en la época del nazismo, cuando eran perseguidos, ¿no?
Entonces, por eso hay una gran afinidad, porque Israel le debe a Rusia esta gran inmigración, que fueron al menos 1 millón. Yo no sé exactamente cuántos fueron, pero fueron una cantidad muy grande, que revitalizaron enormemente al Estado de Israel. Bueno, hago una pequeña pausa y te dejo a vos porque yo hablé demasiado. Carajo, mira todo el tiempo que hablé. A ver, ¿vos querías decir algo con respecto a este tema? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy el amigo Guido se explayó demasiado. Yo lo que quería decir es que casualmente, como bien dijo él, estos regímenes que dicen ser nacionalistas en el mundo árabe, entendamos el término nacionalista como los nacionalismos demagógicos del siglo XVIII y XIX que aparecieron en Europa post-Revolución Francesa, como una consecuencia, al fin y al cabo, al fin del liberalismo, ¿no? O sea, los nacionalismos supuestamente panarabistas, hay algo que yo quiero hacer notar, sobre todo en el caso de Siria. El señor Bashar al-Assad. Sí, no, acá hay una persona que nos dice que se quedó sin audio a las... A ver, nosotros esto lo podríamos... Parece que tenemos un problema técnico porque nos acaba de llegar un mensaje de que alguien se quedó sin audio. A ver, vamos a comprobarlo. No, aparentemente. No. Debe ser un problema de esta persona. A ver. Sí, no, evidentemente... El señor Paz, que es un amigo del Brasil, si nos está escuchando, y es un problema suyo, porque nosotros acá podemos comprobar que se está emitiendo normalmente el programa. Así que, de todos modos, estimado señor Paz, si usted lo quiere escuchar en otra oportunidad, va a estar también el programa en una página, lo puede escuchar en diferido. Así que, una vez que se le resuelva el problema de su máquina. Gracias. Bueno, volviendo al tema que estaba tratando, los conflictos árabe-israelíes, porque el nacionalismo árabe estuvo muy dividido desde el principio. En fin, en el 52, con el triunfo de Nasser, empieza a aparecer como una ola panarabista, de unir a todos los pueblos árabes en un mismo estado. Un estado de base étnica y como concepto cívico. Pero por lo menos era una idea, hay 22 países árabes, resultaría poco lógico la existencia de los 22 sino de uno. Entonces, algo curioso, en Siria, más partidario de lo que Nasser decía, estaba el intelectual Michel Aflaq. Michel Aflaq, que ha sido un gran intelectual con el cual no comulgamos ideas, pero hay que reconocer su gran labor. Cuando fueron los conflictos árabe-israelíes, en Siria había dos posturas. Estaban la del Partido Nacionalista Social Sirio, el Qaumi Suri, de Antun Saadeh, que no eran panarabistas sino pansirios. Bueno, el padre, Hafez al-Assad, que se había educado en la Unión Soviética, cabe recordar que muchas veces el marxismo, creo que en el único lugar donde ha sido fuerte ha sido en Siria y en Irak, en el único país árabe, los únicos dos países árabes que ha sido fuerte. Entonces, Hafez al-Assad vuelve de la Unión Soviética con nuevas ideas. Entre ellas, romper con el panarabismo de Nasser. Él sostenía que el nasserismo iba a fracasar. Entonces, él toma el poder en el año 69, después de la pérdida del Golán. No es que se perdió en su mandato, después. Él mantiene el status quo, salvo pequeñas excepciones. Israel no ha tenido mayores problemas con Siria. Él, de cierta forma, traiciona el mismo panarabismo, por eso el intelectual Michel Aflaq termina exiliado en Irak. Y la gran hipocresía con respecto a lo que hoy pasa en Siria, hay diversos propagandistas del régimen de al-Assad y diversos propagandistas de Rusia, los cuales voy a hacer una pequeña mención después. El régimen de Hafez al-Assad
interviene en la guerra civil libanesa. Es la primera gran intervención que tiene. La guerra civil libanesa, donde se debatían dos grupos. No es una guerra entre musulmanes y cristianos, como lo han querido mostrar siempre, porque el sionismo juega eso, un enfrentamiento interreligioso entre los árabes. Y usan muchas veces, porque nadie está exento. A ver, en el mundo árabe hay cristianos pro-sionistas desde ya, ciertos maronitas, como por ejemplo Falange Libanesa. Pero también hay musulmanes pro-sionistas. ¿O qué es el reino de Arabia Saudita? Pero ellos siempre juegan a eso. Cuando intervino Hafez al-Assad en Líbano, intervino a favor de Falange Libanesa. Y le dio, y fue totalmente represivo, con la Organización para la Liberación de Palestina. Todavía no existía el Hamas. Luego, primera guerra del Golfo, Saddam Hussein, que se encuentra abandonado por los aliados occidentales que lo llevaron al poder para combatir contra Irán, Saddam Hussein decide recuperar Kuwait. Kuwait no es una nación. Kuwait era un territorio de Irak que le fue arrebatado en una traza de mapas en 1917, cuando los ingleses le decían a Ibn Saud por dónde tenía que pasar la línea. Es decir, como agarrar en una hoja y con un lápiz poner una línea, acá es Kuwait, acá es Irak. En realidad fue siempre parte integral de Irak. Cuando él decide recuperar militarmente Kuwait, porque es lo que verdaderamente hace, la coalición norteamericana con Arabia Saudita, que supuestamente ahora los partidarios de Assad, de los sirios de la diáspora, dicen que Assad es atacado por Arabia Saudita y por Israel conjuntamente. En esa guerra, y ahí se demuestra lo traidor que es Assad, de vuelta, segunda gran traición que hace, y no hablamos de una cuestión islámica, hablamos desde el simple nacionalismo laico. La traición que hace Hafez al-Assad, el padre de quien hoy está en Siria, juega con la coalición, manda tropas para que combatan junto a las tropas de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Se olvidó del panarabismo y necesitaba de los recursos de Occidente, como ya se olvidó en el Líbano del panarabismo al apoyar a la falange libanesa. Bueno, en fin, murió, lo sucedió el hijo. El hijo se cree que en realidad no sucedió el gobierno de una república, sino un trono. Él era el príncipe heredero, esa es la verdad. Entonces él no se va a ir sin no hacer daño. Se ha quedado demostrado que incluso drones israelíes han apoyado a Assad en el bombardeo a Homs y a Hama. Y Rusia, que no es ningún enemigo de Israel, en primer lugar, si Rusia fuera verdaderamente enemigo de Estados Unidos y de Israel, Rusia no reconocería la existencia de Israel. Cosa que, independientemente, sin pelear con Estados Unidos. Bueno, es que a mí me parece, como yo decía recién, que todo lo contrario, no solamente ha reconocido al Estado de Israel, sino que ha sido un verdadero reaseguro para su existencia, porque recién mencionábamos estas grandes migraciones de judíos rusos que ha habido en los últimos tiempos a Israel. Bueno, lo han revitalizado. Si no hubiera sido por esas migraciones, yo no sé hasta qué punto Israel hubiera continuado existiendo. Porque ese es el gran problema, como yo decía. Al sionismo se le ha terminado esa gran bandera de la persecución, que era lo que justificaba la existencia del Estado. Porque luego de la caída del nazismo, la situación del judío en el mundo ha cambiado, pero sustancialmente. No es más perseguido, no tiene conflictos actualmente en las comunidades, conflictos significativos. Bueno, siempre habrá, digamos así, ciertas miradas de desconfianza, ciertas, digamos así, expresiones antitéticas, pero en general no se puede decir que el judío sea perseguido en ningún lado. No hay persecuciones a los judíos, como pueden haber existido en otras épocas. Eso es indudable. Entonces, la razón de ser del sionismo ha desaparecido. Entonces, y si a eso se le asocia también
la circunstancia de que tienen un conflicto permanente con los palestinos y con los árabes, imagínense quiénes son los judíos que se quieren ir a radicar allá. Únicamente se tuvo que dar este caso de esta gran migración rusa generada por la caída del comunismo. Pero bueno, yo quiero volver un poquito al tema de la primavera árabe, ¿no? Y después nuevamente allá. Esto es un movimiento, la primavera árabe, contrario totalmente al sistema. O sea, es el producto de la caída del régimen capitalista en el Oriente. Y que, o sea, este sistema que ha hecho aguas por todos lados, que está haciendo aguas también en Europa, con todas, hoy me acaban de comentar que las ciudades españolas hay unos movimientos multitudinarios de protestas en contra de los planes económicos que quieren implementar allí. Y este es un sistema antinatural, como lo hemos dicho muchísimas veces. Es un sistema que trata de subsistir sobre la base de tremendas injusticias sociales, grandísimas explotaciones, genera cantidades de sectores excluidos y marginados que no tienen derecho a absolutamente nada, y al mismo tiempo, eso es lo grave, genera cada vez más en las comunidades incesantes necesidades de consumo por cosas de las cuales muchas veces se podría prescindir. Entonces, porque el capitalismo para existir necesita justamente de la producción. Eso nosotros lo hemos dicho varias veces. El capitalismo no es un sistema pensado en función de las satisfacciones elementales del hombre en cuanto a su consumo, sino que es un sistema pensado en función del aumento ilimitado de la producción. Entonces, para aumentar la producción hay que generar cada vez más necesidades en el hombre. Y entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que el hecho de que pueda existir en estos países en donde se está desarrollando la primavera árabe un movimiento importante de carácter religioso, y bueno, eso es tremendamente contrario al capitalismo, porque justamente la religión genera en el hombre una serie de espacios que no son espacios dedicados al consumo, sino que son dedicados a la oración, que son dedicados a la contemplación. Entonces, el hombre, una religiosidad con características ortodoxas, volcada justamente al carácter estricto del cumplimiento de las disposiciones de la misma, es lo más contrario que puede existir con respecto al capitalismo. O sea, el hombre que dedica su tiempo a la oración y a la contemplación no lo dedica a consumir. Y esto para el capitalismo es mucho más grave que todas las otras revoluciones que se puedan estar haciendo. Y esa es la razón por la cual hay un combate terrible en contra de los sectores islamistas. Y a su vez estos sectores son contrarios al capitalismo porque lo ven como una fuente de corrupción de las comunidades. Y bueno, entonces esa es la razón de este movimiento. Es un movimiento que, como decíamos, en contra del sistema, pero es un hecho curioso, se está extendiendo a todos lados, hasta a Israel se ha extendido este movimiento de protesta, porque hace pocos días ha habido justamente en Israel una situación parecida a la de Túnez, de una persona que se inmoló justamente por causas económicas. El caso de este joven Silman. Entonces acá ha habido un movimiento que surgió en Túnez, que a través de este joven Bouzizi, que se fue expandiendo vertiginosamente y termina hasta en el mismo Estado de Israel. Así que no ha ahorrado absolutamente nada. Ha estado incluso por encima de etnias, de religiones, o sea, nadie ha quedado exento de todo esto. Bueno, y quiero decir por último, antes de pasar al otro tema, que sería el relato que se va a hacer de las distintas frentes de combates en la guerra de civilizaciones, esa sería la segunda parte de nuestro programa, la situación de Siria, en qué va a desembocar todo esto, porque realmente es una situación dramática. Noten ustedes que Rusia, como decíamos nosotros, a diferencia de Estados Unidos, está dispuesta a mantenerlo a Assad a cualquier precio, porque no quiere que
y en eso coincide con Netanyahu, no quieren que se desarrolle una situación parecida a la que ha acontecido en los otros países, en donde la revolución árabe no ha podido ser controlada efectivamente por el Occidente. ¿eh? Todavía ahora siguen diciendo, miren lo que ha pasado en Libia con Gaddafi, porque claro, Libia es otro detalle que yo quería mencionar aquí, aunque sea brevemente. Bueno, Libia es un país que está en una situación caótica, que a nivel electoral no han ganado los islamistas, eso es cierto, pero se ha generado todo un movimiento de distintas milicias que luchan en distintos lugares y el Estado no ejerce un control efectivo sobre el conjunto del país. Y ha sido a su vez lo que pasó en Libia el motor que ha gestado después esta segunda gran revolución que se expande por el centro del África, que es lo que nosotros hemos mencionado en otros programas, la revolución fundamentalista que se ha dado en la República de Malí, constituyendo un nuevo estado en el norte de Malí que abarca más del territorio francés, que es el estado de Azabat. Pero eso ha sido producto justamente de la revolución libia. Malí limita con Libia. Entonces, las huestes de fundamentalistas que han luchado para derrocarlo a Gaddafi son las mismas que posteriormente, con las armas que logran secuestrar a Gaddafi, a las fuerzas de Gaddafi, luego van hacia Malí y ahí instauran un régimen estrictamente islámico. O sea, ahí ya tenemos un Estado fundamentalista funcionando, directamente que aplica estrictamente los preceptos religiosos del Islam, que son justamente lo que decíamos nosotros, lo más contrario que pueda existir del capitalismo. Porque el capitalismo, ¿qué necesita el sistema occidental y democrático? La democracia es un sistema necesario para fomentar el consumismo. Porque el capitalismo no puede existir si no incrementa el consumo en la población. Y aunque la gente no consuma, es indispensable que existan esas necesidades imperiosas de tener que consumir. O sea, que el hombre viva obsesionado por consumir de cualquier forma. Entonces, que se endeude, que saque tarjetas de crédito, porque se quiere un hombre que constantemente está rodeado de cosas superfluas. Y eso lo vemos en la vida cotidiana. Basta salir por la calle y ver todas las personas que están ahí atrapadas por estos aparatitos que son los celulares, que están constantemente mandándose mensajes, hablando de aquí para allá, y en realidad no podemos decir que se estén realmente comunicando. O sea, el hombre alienado por todos estos objetos tecnológicos es un hombre que ha perdido totalmente su libertad más profunda, que es la de poder pensar, reflexionar, estar con su familia a veces o realizar otras actividades más productivas, está constantemente atado a estos objetos tecnológicos. Entonces, en una comunidad en donde se desarrollan estos valores espirituales, que en el pueblo tienen que ser a través de la religión, y en otras personas pueden ser a través de la filosofía u otras actividades espirituales. Y para el occidente es lo peor que puede existir. Y eso tiene que ser combatido de cualquier manera. Así que yo pienso que el régimen de Assad tiene los días contados. Porque este atentado que ha existido en el día de ayer, en donde se eliminó la plana mayor, y que ha estado precedido por batallas campales que se están desarrollando en Damasco, bueno, es una prueba clara de que está en las últimas. Ahora, qué cosa curiosa, a pesar de que Rusia le ha mandado armas, a pesar de que Rusia ha apoyado hasta las últimas consecuencias al régimen de Assad, este ahora está a punto de caer. No se necesitaron los bombardeos de la OTAN, ni de las Naciones Unidas, ni de Estados Unidos. O sea, evidentemente con la misma movilización popular se está logrando que el régimen caiga. Así que esta es la consecuencia de la primavera árabe, es un movimiento altamente positivo. Acá hay una serie de pseudo periodistas, que no los quiero ni siquiera mencionar por el apellido, que consideran que la primavera árabe fue impulsada por los mismos Estados Unidos para entrometerse en las cuestiones del Medio Oriente.
nada más falso, nada más ridículo que todo esto, todo lo contrario. Estados Unidos es una nación que está en retirada en el mundo, no está avanzando. Entonces, lo que puede haber hecho en la primavera árabe, que no es un movimiento impulsado para nada por los Estados Unidos, ha sido tratar de evitar que el mismo tome una orientación fundamentalista. Eso es lo que están tratando de hacer. Y la discrepancia que existe entre Estados Unidos y Rusia es cuál es la táctica a emplear en ambos casos. O sostenerlo a Assad hasta las últimas consecuencias, o de lo contrario, tratar de buscar una salida democrática con los sectores laicos del ejército sirio libre, que, que actualmente disputa con los fundamentalistas. Fíjense que han llegado a disputar hasta la autoría del atentado, porque este atentado de ayer se lo atribuyen tanto el ejército libio, el ejército sirio libre, como un grupo afín al fundamentalismo. Y hasta en eso discrepan, ¿no? Bueno, has hecho el resumen semanal de las acciones de guerra como para que relates un poco a nuestros oyentes. Pues nosotros dijimos que todos los programas íbamos a hacer una síntesis de los distintos frentes de batalla, Afganistán, Irak, a ver si nos comentas algo al respecto. Bueno, los días de hoy y de ayer creo que lo de Siria ha sido bastante concreto, lo que ha pasado. También en esta última semana, precisamente el martes 17 de julio en Afganistán, se registraron 62 acciones de guerra. Porque en Afganistán la retirada es gradual, pero todavía sigue habiendo tropas en Afganistán. Lo cual también bien nos muestra que las retiradas de ahora siguen dejando soldados por todos lados. En Pakistán, acá estoy leyendo, grupo kamikaze talibán ataca comisaría de policía de Banú. Lo que se está viendo es siempre el avance de estos grupos, el avance militar sigue siendo permanente. Todos los días hay victorias de estos movimientos. En Yemen, por ejemplo, todos los días se avanza. Yemen todos los días Al Qaeda de la península arábiga avanza. Bueno, de Yemen hay que explicar acá que sí, se avanza pero se retrocede también. Eso hay que decirlo también, porque tanto en Yemen como en Somalia ha habido una intervención muy directa de los norteamericanos, que ahora se ha expandido también a una región cercana que es Omán, que está cerca de Yemen, en donde hoy vecino de Yemen, en donde hoy casualmente se ha logrado abatir un helicóptero norteamericano, muriendo sus 5 ocupantes, así la primera baja importante en esa región. Pero decíamos que en estos dos lugares, Yemen y Somalia, en donde se habían constituido emiratos, en el sur de Yemen se había constituido el emirato de Abiyán, y en Somalia prácticamente el 70% del país había caído en manos del grupo fundamentalista Al-Shabaab. Norteamérica entró en acción a través de una serie de ataques militares realizados principalmente por vuelos con estos famosos drones, y al mismo tiempo ha logrado constituir en Yemen ha logrado reconstituir el ejército, y en Somalia logró una fusión entre eh, países de la región africana, Burkina Faso, Kenia, que han mandado Uganda, contingentes militares a través de la Unión Africana para combatir al grupo Al-Shabaab, además de Etiopía. Entonces, ¿esto qué ha significado? Que tanto Al-Shabaab como Al-Qaeda en la península arábiga, que es la que actúa en Yemen, tuvieran como una cierta retirada, pero táctica.
Han cambiado la estrategia. Y ahora hay una estrategia más que nada dedicada a acciones selectivas. O sea, de hecho han abandonado las ciudades, se han retirado a las montañas en Yemen, pero están haciendo ataques selectivos en contra de objetivos militares muy importantes. En el día de ayer han eliminado en un atentado en la ciudad de Adén al jefe de la inteligencia del régimen yemenita. Así que, y en Somalia, bueno, el otro día eliminaron a un ministro en otro atentado. Así que siguen actuando, pero en otro tipo de actividad bélica, más de tipo guerrillero, digamos así. Debido a la gran desproporción de fuerzas, porque lógico, se encuentran con fuerzas multitudinarias que los están atacando. Bueno, es también, yo siempre, porque se está a mano, los propagandistas del régimen ruso, Sí. ahora, hace poco acá hubo algo que no es muy importante para el tema que tratamos, pero que sucedió en frente de ciudades argentinas, un golpe de Estado en Paraguay, un golpe de Estado palaciego. Saben ustedes que desde Asunción, la capital paraguaya, uno se acerca a la ribera del río Paraguay y se ven banderas argentinas porque enfrente del río, en las confluencias del río Pilcomayo y Paraguay, hay una ciudad que es Clorinda y es una frontera argentina. O sea, desde la propia capital se ve nuestro país. Y a todo esto muchos propagandistas del régimen ruso, de los cuales en la República Argentina hay, y en abundancia, que dicen ser verdaderamente antiimperialistas, pero en realidad no son verdaderamente antiimperialistas, entendido desde una tercera posición, sino son pro a uno de los imperialismos. Hoy en día hay dos imperialismos en este mundo. Es decir, el imperialismo anglosajón y el imperialismo chino y ruso, que juegan igual. Claro. Son un mismo imperialismo. Compiten de acuerdo a los mismos principios, comparten principios similares, y ahora más todavía, ya que la barrera ideológica, pseudo-ideológica del marxismo-leninismo frente al capitalismo ha desaparecido, porque son todos capitalistas actualmente. O sea, los rusos y los chinos son multimillonarios, tienen la bolsa de comercio, tienen todas las características de un régimen capitalista. Incluso hasta les diría peor, porque los multimillonarios rusos y chinos son mucho más ostentosos que los multimillonarios norteamericanos o europeos. Hacen mayores ostentaciones. Bueno, pero te dejo seguir con lo que estaba. Bueno, aquí, por ejemplo, dicen que el único imperialismo que padecemos es el imperialismo norteamericano, el imperialismo anglosajón. Mentira. Hoy estamos padeciendo el capitalismo chino. Hoy Argentina, no me refiero porque uno ya asocia esto con los supermercadistas chinos, con el supermercadito chino del barrio. No, estamos hablando de lo que es el verdadero imperialismo chino. Argentina es un país, hoy en día es un país sojero, es un país que vive de la soja. La soja que compran los chinos. La soja que China consume. Y el otro día voy a veces a los super, a mí me gusta mucho el aceite de soja, pero resulta que actualmente no se consigue en ningún lado el aceite de soja, porque se lo mandan todos los chinos. Bueno, por ejemplo, Argentina, se encuentra hoy en día lo que es la soja, y la soja es un veneno para la tierra. Bueno, en Paraguay, que por cuestiones obvias es un país muy similar al nuestro, hemos formado un mismo estado con Paraguay durante 300 años que por razones mezquinas ambos países se han dividido. Entonces, al ser culturalmente tan parecido, es económicamente tan parecido. El 80% de la tierra paraguaya está cultivada con soja. Entonces, hubo un golpe de Estado que fue ciertamente proimperialista norteamericano. Porque el gobierno anterior era proimperialista chino. Por eso hay un reconocido propagandista del régimen ruso, que no diremos el nombre, en su propia página personal, ¿no? Ahora salió escribiendo por todos lados, le despertó amor el pueblo paraguayo. Hace no más de 2 años
tenía un texto que es absolutamente xenófobo, estúpidamente xenófobo, pero... Sí, a mí lo que me causaba gracia es que él, fíjense ustedes esa orientación anti, digamos así, fundamentalista que tienen, porque claro, estas personas prorrusas son tremendamente antifundamentalistas, porque lógicamente Rusia tiene el fenómeno del fundamentalismo en su territorio, en el Cáucaso. Y entonces, y por supuesto, tiene que despreciar todos estos movimientos que han surgido en el Medio Oriente, entre ellos la primavera árabe. Entonces, tiene una nota esta persona que habla de la primavera latinoamericana, como diciendo que lo de Paraguay es parecido a lo que ha sucedido en el Medio Oriente con estas primaveras que tienden a desestabilizar el Medio Oriente, cuando en realidad, como decíamos nosotros, son movimientos que tienden más bien a sacar el mundo islámico de la influencia del Occidente. Todo lo contrario, absolutamente. Entonces, el uso que él hace de ciertos términos es un uso capcioso, al servicio justamente de esos intereses, de los intereses de Moscú. Bueno, yo creo que hoy en día en lo que hay... De todos modos, mira, si querés mencionarlo por el nombre y apellido, esta persona, mencionamosla, no hay ningún problema. Estamos hablando de Salvucci, ¿no? Sí. ¿Me equivoco? Bueno, adelante. O sea, porque el señor Salvucci en varias oportunidades ha hablado de mi persona en términos no muy amistosos, entonces yo no tengo ningún problema en refutarlo. Y cada vez que hemos tenido algún debate con él siempre se ha escabullido. En la página amiga de Tsunami Político, él en una circunstancia sacó una nota eh, donde nos quería demostrar que Al Qaeda estaba al servicio de los Estados Unidos simplemente porque estaba combatiendo al régimen de Assad. Y él falsificaba una información haciéndole decir a un miembro del gobierno norteamericano que Al Qaeda estaba a su servicio, cuando en realidad decía todo lo contrario. Él lo que decía, dice, preocupémonos de estar allí para que no sea Al Qaeda el que se queda con el movimiento revolucionario. Así que, por eso, mencionémoslo, no hay ningún problema mencionar a las personas por el nombre y apellido delante. Bueno, a modo de conclusión, hoy en día América Latina se encuentra muy asaltada por el imperialismo chino, a medida, porque los grupos que hoy se dicen nacionalistas, acá en Argentina hay un montón de estas sectas, son nacionalistas de lo que acá se conoce como la patria chica, es decir, la balcanización que nos sobrevino al poco tiempo de la independencia. Entonces, hoy en día, los propagandistas rusos acá no buscan nuestra independencia nacional, buscan cambiar de vuelta de imperio. Ahora China y Rusia. Claro, porque esto sería un tema muy largo para explicar aquí, porque yo no me acuerdo, porque yo ya por los años me he hecho muy desmemoriado, ¿no? Pero a lo mejor vos me puedes ayudar. Si la vez pasada, en el último programa, hicimos una alusión al por qué los sectores nacionalistas güelfos que tenemos en la Argentina son también prorrusos. Lo dijimos eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí que no lo voy a repetir más. Bueno, creo que hemos llegado ya a la hora final del programa, que hemos tenido, bueno, pedimos disculpas que tuvimos que un poco improvisar, porque nos ha fallado el amigo Madí, con el cual teníamos realmente mucho interés en que él nos ilustrara en esa réplica que tenía que hacer al también amigo Alcántara, porque yo insisto que es un amigo, a pesar de que podamos discrepar en muchas cosas, pero era interesante acá contrastar puntos de vista discrepantes. Los que quieren ver el debate que tenemos con Alcántara en el foro Traditio Revolutio, bueno, pueden ingresar, verlo por internet. Es un debate interesante, que demuestra un poco ciertas visiones distintas que pueden existir con respecto a este fenómeno del Islam, de un europeo eboliano como Alcántara, y bueno, y alguien de Sudamérica, que evidentemente no vive de la misma manera que él el fenómeno de la inmigración islámica en su país, de pueblos magrebíes o de religión islámica, que yo siempre he dicho, también es un tema larguísimo, que creo que no lo podemos tratar acá porque ya se terminó el programa, pero yo que he estado mucho en Europa, pienso que es interesante que haya
ciertas comunidades que han sido expulsadas de su país, porque los musulmanes que van a Europa van expulsados de su país por esta miserable explotación que ejerce el capitalismo con respecto a la mano de obra barata que va a parar allí. Entonces el hecho de que ellos se aferren a su religión, estando en un continente que los explota, y es algo positivo, que yo siempre lo he respaldado. Bueno, ellos lo ven como una invasión, como una intromisión. Y bueno, ahí donde vienen